Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Sarvia Balinga y en esta oportunidad resolveremos un ejercicio de tabla de frecuencia. Sin más preámbulos, empecemos. Para resolver un ejercicio de tabla de frecuencia, lo primero que tenemos que saber, ¿qué es una tabla de frecuencia? Bueno, una tabla de frecuencia es una forma de ordenar datos estadísticos de forma que se pueden ver cuántas veces se repite cada dato o variable. Es una herramienta que facilita la comprensión y la representación gráfica de los datos. Y acá tenemos los tipos de frecuencias que vamos a utilizar en la tabla. Bueno, uno es frecuencia absoluta, la otra es frecuencia relativa y por último tenemos la frecuencia porcentual. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Esto consiste en el número de veces que aparece un valor en una muestra estadística. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta partido por el número total de datos y la frecuencia porcentual es una magnitud estadística que representa el porcentaje. Ahora sí, pasamos al ejercicio, donde nos indique. Se realizó una encuesta sobre el estado civil de trabajadores de la empresa J&R. Se seleccionaron 20 trabajadores al azar y se obtuvo los siguientes datos. Acá están los encuestados, donde podemos encontrar que algunos están casados, otros solteros, otros viudos, algunos unión libre y por último divorciado. Bueno, ahora sí pasamos a la tabla de frecuencia, pero primero tenemos que poner su título, que en este caso sería tabla de frecuencia del estado civil de los trabajadores de la empresa J&R. En nuestra tabla tenemos que poner número de clase, la variable que en este caso sería estado civil, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual. Primero sacamos las variables que serían, como lo sacamos, solo vamos a los datos, a la encuesta que hicieron, que en este caso les preguntaron sus estados civiles, que ahí encontraron algunos que estaban casados, otros solteros, viudos, divorciados y unión libre. Luego, acá lo relacionamos. Un número de clase para cada variable, que sería 1, 2, 3, 4 y 5. Luego pasamos a la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la suma de la cantidad de cada variable que está acá. ¿Cómo vamos acá? ¿Y cómo lo sacamos? Vamos a nuestros datos, a la encuesta que hicieron, donde solo contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Correcto. Solteros, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Correcto. Viuda, 1 y 2. Divorciado, 1 y 2. Unión libre, 1, 2 y 3. Luego acá conmigo esto tiene el total. Lo único que tenemos que hacer acá es sumar todas las frecuencias absolutas y nos saldría 20. Luego, frecuencia relativa. Acá lo único que se tiene que hacer es dividir la frecuencia absoluta con su total, que es esto. 7 entre 20 que nos da 0,35. 6 entre 20 que nos da 0,3. 2 entre 20 que nos da 0,1. Igual acá porque son los datos 0,1. Y 3 entre 20 nos da 0,15. Y lo mismo, sumamos y nos tiene que dar 1. Luego pasamos a la frecuencia porcentual, que acá solo se multiplica, como acá, 0,35 por 100
que nos sale 35%. Acá es muy importante poner el símbolo de porcentaje que está acá en todo. Luego 0,3 por 100 es igual a 30%. 0,1 por 100, 10%. Acá el mismo dato viene el 10%. Y 0,15 por 100 nos da 15%. Y acá también nos tiene que dar 100%. Todo lo sumado nos tiene que dar 100%. Frecuencia relativa siempre nos tiene que dar 1. Y frecuencia porcentual siempre nos tiene que dar 100%. Y la frecuencia absoluta es dependiendo a la cantidad de datos que te den. Eso. Luego pasamos a la interpretación que nos pide F2, H3 y P5. F2 es frecuencia absoluta, H3 frecuencia relativa y P frecuencia porcentual. Solo acá ubicamos en la tabla, nos guiamos, ya que nos están pidiendo frecuencia absoluta 2, ubicamos 2, frecuencia absoluta, en este caso sería 6. Dice, la interpretación quiere decir que 6 trabajadores de la empresa JR son solteros. Luego pasamos a H3, que sería frecuencia relativa, que sería 0,1. Quiere decir que significa que 0,1 es la proporción de trabajadores de la empresa JR son viudos. Luego pasamos a P5, nos ubicamos 5, frecuencia porcentual, que sería 15%. 15% dice, quiere decir que 15% es el porcentaje de trabajadores de la empresa JR que son unión libre. Bueno, pasamos a la gráfica. Lo que tienes que saber que siempre en una tabla de frecuencia tiene o va a haber una gráfica, siempre. En este caso utilizaremos el gráfico de barras, que es esto. Y también utilizaremos las variables y también la frecuencia absoluta. Y también el gráfico tiene que tener su nombre o el título, que dice distribución de frecuencia de la variable estado civil. Acá distribuimos, en este caso, las variables casado, soltero, viuda, divorciado y unión libre. Y acá la frecuencia absoluta representa la cantidad de trabajadores sobre su estado civil. En este caso, el casado 7, soltero 6, viudo y divorciado tienen la misma cantidad, que serían 2, van en el mismo nivel, y unión libre, que es 3. Y así culminamos con el ejercicio de tabla de frecuencias. Eso sería todo. Muchas gracias, espero que les haya servido y cuídense mucho.